Entender las primerísimas señales de la enfermedad de Alzheimer es, sin duda, uno de los retos más grandes de la neurología actual. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en los biomarcadores del deterioro cognitivo subjetivo, y lo haremos a través de una revisión profunda de la neuroimagen. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En este análisis vamos a desglosar el deterioro cognitivo subjetivo en 5 áreas clave. Primero, vamos a hablar del reto que implica su diagnóstico. Luego, nos meteremos a ver los cambios en la arquitectura y las redes cerebrales. Después, exploraremos las huellas metabólicas que deja y, para cerrar, echaremos un vistazo a lo que nos depara el futuro en su detección. Muy bien, vamos a entrar en materia. El deterioro cognitivo subjetivo, o DCS para abreviar, no es simplemente un olvido casual, ¿eh? Hoy en día se considera una etapa crítica, una muy temprana en el continuo de lo que conocemos como la enfermedad de Alzheimer. Pero, ¿qué es exactamente? Bueno, es una situación donde la persona misma reporta que su función cognitiva está fallando, que algo no está bien. Lo curioso es que a pesar de esto, su rendimiento en las pruebas objetivas estándar sale completamente normal. Y ahí está el meollo del asunto, ¿no? Esa desconexión entre lo que el paciente siente y lo que las pruebas dicen. Esta imagen que vemos es básicamente un mapa completo del panorama diagnóstico. A la izquierda vemos los factores de riesgo y el camino que sigue el paciente, y a la derecha las 3 grandes vías de diagnóstico, los biomarcadores en fluidos, las pruebas neuropsicológicas y justo en el centro de nuestro análisis, los biomarcadores de neuroimagen. Ese es el camino que vamos a explorar. Si desglosamos estas opciones, vemos que tenemos 3 caminos. Por un lado, los biomarcadores en fluidos, como el análisis del líquido cefalorraquídeo, que son invasivos y además costosos. El segundo camino son las pruebas neuropsicológicas, que en estas etapas tan tempranas pues carecen de un soporte objetivo contundente. Y el tercero, nuestro foco principal, los biomarcadores de neuroimagen, que tienen la gran ventaja de ser repetibles, no invasivos y de altísima resolución. Ahora pasemos a algo fascinante, la arquitectura cerebral. Vamos a explorar los cambios físicos, los cambios estructurales que están ocurriendo en el cerebro durante esta fase tan incipiente. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. De todos los cambios estructurales que podemos observar, ¿cuál es el marcador temprano más sensible? ¿La clave está en la materia gris o deberíamos estar mirando a la materia blanca? Pues bien, al comparar, el panorama se aclara bastante. Los estudios sobre el volumen de la materia gris arrojan resultados, digamos, inconsistentes. Algunos encuentran atrofia, sí, pero otros no ven nada significativo. Sin embargo, la integridad de la materia blanca, esa es otra historia. Resulta ser mucho más sensible. De hecho, los cambios aquí se pueden detectar mucho antes de que aparezca cualquier deterioro cognitivo objetivo. Si profundizamos en la materia blanca, los hallazgos son muy específicos. Vemos una integridad anormal en giros clave como el frontal superior. También un aumento de las hiperintensidades y algo crucial, aberraciones muy marcadas en las métricas de DTI, que es la técnica que nos permite ver la salud de las autopistas de comunicación del cerebro. Todo esto apunta a que la desmielinización temprana es, por sí sola, un factor de riesgo independiente. Ok, ya vimos la estructura, el edificio, por así decirlo. Ahora vamos a pasar a la dinámica, al tráfico. Vamos a enfocarnos en cómo funcionan las redes cerebrales y sobre todo cómo cambian durante el DCS. Y para hablar de redes es fundamental hablar de la red neuronal por defecto, o DMN. Pensemos en ella como una red cerebral a gran escala que se activa cuando la mente está en reposo, divagando. Es un centro neurálgico para la cognición y, lamentablemente, es especialmente vulnerable en todo el espectro de la enfermedad de Alzheimer. Esta tabla nos da un resumen muy conciso de los cambios. Por un lado, la integración general de la red disminuye, mientras que la segregación, o sea, la especialización, aumenta. La conectividad de la DMN se ve interrumpida. Pero, y esto es muy interesante, vemos una hiperconectividad en otras redes, lo que podría ser un mecanismo de compensación del cerebro. Muy bien, vamos a ir a un nivel más profundo. Ahora exploremos los cambios bioquímicos y metabólicos que están detrás de todo lo que hemos visto. ¿Qué está pasando a nivel molecular? Aquí tenemos a los 4 actores metabólicos principales. Primero, la deposición de beta-amiloide, que empieza a interrumpir la conectividad. Segundo, la propagación de la proteína tau, que se correlaciona directamente con el adelgazamiento de la corteza. Tercero, el hipometabolismo de la glucosa, que podemos ver claramente en un PET. Y cuarto, una reducción del flujo sanguíneo cerebral en áreas tan críticas como el hipocampo. Y aquí hay un punto crucial. Cada vez hay un consenso más fuerte, como lo subraya esta cita, de que la tomografía por emisión de positrones para la proteína tau, la famosa tau PET,
Se está convirtiendo en una de las herramientas de predicción más potentes que tenemos. De hecho, está demostrando ser superior incluso a la PET de amiloide y a la resonancia magnética. Bien, ya cubrimos la estructura, la función y el metabolismo. Ahora vamos a juntar todas las piezas de este rompecabezas y a mirar hacia adelante, hacia el futuro de la práctica clínica. El camino a seguir parece cada vez más claro. El futuro es multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de combinar todos los datos, estructurales, funcionales y metabólicos, y potenciarlos con herramientas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, para lograr una precisión diagnóstica que antes era impensable. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? A ver, los mensajes clave para llevar. Primero, el DSS es una etapa preclínica real y válida, con correlatos subjetivos en neuroimagen. Segundo, los cambios en la integridad de la materia blanca están entre los marcadores estructurales más tempranos que podemos detectar. Tercero, las alteraciones en las redes funcionales, especialmente en la DMN, nos hablan de una patología de fondo. Cuarto, la imagen metabólica y en particular la tau PET tiene un valor pronóstico potentísimo. Y quinto, el enfoque debe ser multimodal, es esencial para un diagnóstico temprano y preciso. Todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Con todos estos avances, ¿estamos realmente en el umbral de una nueva era en el diagnóstico preclínico de la enfermedad de Alzheimer? La base para esta revisión es el artículo que ven en pantalla, Research Progress on Brain Network Imaging Biomarkers of Subjective Cognitive Decline, publicado en la revista Frontiers in Neuroscience. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.